Yo soy Nelson, técnico automotivo y, en asociación con la MTE, estoy de vuelta en la Oficina do Saber para continuar el entrenamiento sobre electricidad básica. En la primera fase de este curso, ustedes miraron 3 videoaulas donde hablamos sobre los temas energía y sus formas, magnetismo y electromagnetismo, inducción electromagnética, composición de la materia y tipos de electricidad. Si usted aún no tenga visto esas aulas, es necesario que las vea, porque puede ser que usted no entienda algo hablado aquí, que ya hablamos antes. Por lo tanto, tengan sus anotaciones a mano, pues vamos a iniciar con el tema grandezas de la electricidad. La electricidad está presente diariamente en nuestra vida, sea en la forma de un simple relámpago o en el acto de accionar una lámpara. A nuestra vuelta existen cargas eléctricas que producen luz, son y calor. Para entender cómo son obtenidos estos efectos, se precisa, en primer lugar, comprender el movimiento de las cargas eléctricas en sus particularidades. Junto a esto, vamos también a aprender las unidades de medida de las grandezas, que son homenajes prestadas a sus respectivos descubridores. Vamos a conocerlas. Tensión eléctrica. La unidad de medida de la tensión eléctrica es el volt, que siempre será representado por la letra V. El origen de este nombre es el señor Alessandro Volta, físico italiano que vivió entre 1745 y 1827, conocido especialmente por la invención de la primera pila eléctrica, llamada de pila de Volta. La tensión eléctrica es la diferencia de potencial entre dos puntos. También puede ser explicada como la cantidad de energía generada para mover una carga eléctrica, como por ejemplo 2 cajas de agua donde de un lado hay una caja llena y de otro lado una caja vacía. En este ejemplo hay una presión atmosférica. Si es electricidad, hay presión eléctrica. Si se abre el registro, va a haber una transferencia de agua de una caja para otra con la circulación del agua. Para eso, vamos a hablar de corriente eléctrica. La corriente eléctrica consiste de un movimiento orientado de la carga, causado por el desequilibrio eléctrico entre dos puntos. El desequilibrio eléctrico ocurre cuando un cuerpo está con más electrones que el otro, como vimos en el entrenamiento anterior. Para haber corriente eléctrica, es necesario que el circuito esté cerrado, porque si el circuito está abierto, no hay circulación de corriente. Entonces, cerrando el circuito, se permite el paso de los electrones de un lado para el otro, hasta que los cuerpos queden en equilibrio y sin haber circulación de corriente. Así, acaba la diferencia de potencial. Ahora, se puede afirmar que existe tensión sin corriente, pero jamás hay corriente sin tensión. Pues mismo que el circuito esté cerrado, si no hay presión, como en la caja de agua, no hay circulación. Voy a darles un ejemplo. Vea una batería que está en equilibrio, sin diferencia de potencial. Conectada a esta batería hay una lámpara. Si esta lámpara no va a encender, pues no hay transferencia de carga de un lado hacia el otro de la batería. Entonces, puedo tener tensión sin corriente, pero nunca habrá corriente sin tensión. El símbolo para representar la intensidad de la corriente eléctrica es la letra I, y su unidad de medida lleva el nombre del señor André-Marie Ampère, que vivió entre 1775 y 1836.
Él fue físico, filósofo, cientista y matemático francés que desarrolló importantes contribuciones para el estudio del electromagnetismo. Nuestra próxima unidad de medida será la resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica es la condición que el material presenta al flujo de la corriente eléctrica. Todos los dispositivos eléctricos presentan una cierta condición al paso de la corriente eléctrica. Una manera de ilustrarse la resistencia eléctrica o simplemente resistencia puede verse a seguir. En la figura presentada, la corriente es el punto rojo atado a la línea. La resistencia sería la dificultad de este punto rojo para pasar por los dos tubos. Ve ustedes que el punto rojo pasa el primer tubo con facilidad. El mismo no acontece en el segundo tubo. Se puede decir entonces que en el segundo tubo hay mayor resistencia que en el primero, pues los pernos en su interior dificultan el paso del punto rojo. Se concluye entonces que la resistencia eléctrica también es un factor que afecta el valor de la corriente eléctrica. ¿Dónde encontramos resistencia eléctrica? En verdad, en todo. Por ejemplo, lo que hace una lámpara incandescente funcionar es el paso de la corriente por su filamento, que posee resistencia. El mismo acontece con el sensor de temperatura de agua del motor de un carro que, calentado a 100 grados, va a ofrecer una resistencia de 10 ohms. Hasta mismo un hilo que presenta una cierta resistencia en un valor generalmente muy bajo, casi despreciable. Por eso, cuando se hace la enmienda de 2 hilos, tenemos el cuidado de hacerla muy bien, pues caso contrario podemos tener un malo contacto que puede producir una resistencia inesperada, calentando el hilo y haciendo hasta mismo derretirlo, haciendo el circuito abrirse. Este tipo de problema ocurre frecuentemente durante la instalación de ciertos alarmes que cortan el hilo positivo de la bomba de combustible, hecho por personas inexpertas. Como todas las grandezas, la resistencia eléctrica también tiene su unidad de medida, que es el ohm. Ese nombre es por causa del señor George Simon Ohm, que vivió entre 1787 y 1854. Él fue un físico y matemático alemán que definió un nuevo concepto de resistencia eléctrica. Su fórmula matemática es conocida como ley de Ohm, pero esto es un asunto para la próxima clase. Entonces, queden atentos en el vídeo que viene a seguir. Hasta lá!